Bien, la planificación de la producción hasta este momento habíamos trabajado con estimaciones de la demanda, con la gestión del inventario, y todo ello se utiliza porque es información, son parámetros muy útiles para cuando nosotros tenemos que planificar, que es el objetivo central y que le da nombre a este curso, donde básicamente hay tres planes principales. El primero de ellos es el plan agregado de producción, el segundo es el plan maestro de producción y después tenemos la programación de componentes, que también se denomina plan detallado muchas veces. ¿Cuál es la diferencia entre ellos tres? El plazo en el cual se aplican para una empresa. En el largo plazo tenemos el plan agregado, que se da para una familia de productos. Es decir, por ejemplo, para Coca-Cola Company estaríamos haciendo un plan agregado para todos sus productos bajo el nombre de Coca-Cola Company. Ahora, esto generalmente será para su largo plazo, no sé, 3 años puede ser para una empresa, hoy en día un largo plazo puede ser 1 año. En el mediano plazo nosotros hacemos un plan maestro de la producción, que esto ya significa tomar la información que nosotros construimos con el plan agregado y llevarla a un solo producto. Por ejemplo, trabajar solo con la bebida de tipo Coca-Cola. Y esto ya se da en el mediano plazo, generalmente en un plazo, acá estamos planificando en el lapsus de meses, es decir, un trimestre del año. Y después de ello vamos a la programación detallada, donde acá ya van todas esas relaciones que muchas veces serán semana a semana o día a día. Y aquí la programación de componentes para calcular dónde yo tengo que hacer una recepción o un lanzamiento según corresponda. El día de hoy vamos a realizar 2 ejercicios. Uno es de planificación agregada y el otro es de programación de componentes. Así que vamos con ellos. Entonces tenemos una empresa, que es la empresa Andarsur, es un fabricante de materiales de construcción que actualmente se encuentra preparando el plan agregado de producción de la familia de productos MC1 para los próximos meses. Y para ello se conocen los días productivos y la previsión de la demanda a medio plazo, y estos son los siguientes. O sea, ya tenemos cuántos días trabajamos en cada uno de estos meses y tenemos un pronóstico de la demanda en esos meses que vamos a realizar el plan agregado. Sabemos además que tenemos 200 unidades de pedidos pendientes de servir. También la empresa cuenta con pedidos comprometidos con clientes y para el mes de enero existen unos pedidos ya firmes y dados como definitivos de 800 unidades de MC1. En febrero hasta el momento existen pedidos comprometidos por un total de 100 unidades y para el mes de abril y también hasta el momento se han registrado unos compromisos de 50 unidades. Así que tenemos ya información relevante, tenemos días productivos, tenemos una previsión, un pronóstico de la demanda, tenemos unidades que nos quedaron pendientes desde otro plazo, desde otro horizonte. Además de ello, tenemos ya una parte que ya está vendida, es decir, sabemos que en enero vamos a vender esos 800 unidades que se señalan, y en febrero ya están vendidas 100 unidades. Continuando con ello, tenemos de que no existe ninguna unidad del inventario y si bien la empresa desea mantener un stock de seguridad de 100 unidades durante el horizonte de planificación. Y los diferentes costes que soporta la empresa se recogen a continuación. Entonces tenemos un costo de posesión del inventario, un costo por cada unidad que nosotros subcontratamos. El costo de posesión se refiere a lo que nosotros vamos a tener que gastar por cada vez que tengamos una unidad del inventario. El costo por unidad subcontratada se va a referir a nuestro costo relacionado con nosotros no haber sido capaz de haber producido, una unidad y por lo tanto tenemos que comprarla. Un costo de la hora regular, también tenemos de una hora extra en trabajo, horas ociosas, si se da el caso,
costo de contratación y el costo de despido. Otros datos a tener en cuenta para la planificación vienen siendo los siguientes. Nosotros tenemos una planilla actual que cuenta con 22 trabajadores y que va a ser la planilla fija, es decir, no podemos tener menos de esa cantidad, y se nos señala además que nuestra cantidad de plantilla máxima van a ser 32 personas. En este caso, cuando nosotros ocupemos el máximo, vamos a darnos cuenta que tenemos 22 fijos más 10 personas variables que pueden ir cambiando. La jornada regular van a ser 8 horas de trabajo, para cada unidad de la familia van a trabajar 4 horas para su fabricación, y además tenemos siguientes políticas, y acá ponemos un poco de atención. No se podrá despedir a ningún trabajador de tipo fijo, las horas extras están limitadas a un máximo del 10% de la jornada regular, no existen horas ociosas, no se admite el servicio con retraso, y antes de acudir a buscar la capacidad externa en los casos que sea preciso, se aprovecha al máximo los recursos propios. ¿Qué nos quiere decir esto? La planilla de las 22 personas fijas no se puede despedir a nadie. Vamos a poder ocupar un máximo de 10% de horas, o sea, 0,8 horas extras van a poder hacer las personas a lo máximo. No se dan horas ociosas, entonces por eso se nos da un costo referente a lo que eran el costo por la hora ociosa. Ese no lo vamos a utilizar porque no hay ocio. No se admite el servicio con retraso, es decir, que si un mes no cumplimos con la fabricación, podríamos entregarlo en el siguiente mes. En este caso no se da eso, sino que en todos los meses debemos cumplir sí o sí. Y también es muy ligado a esto, se nos señala de que nosotros siempre vamos a priorizar cumplir con la demanda con nuestros medios antes de tener que comprar a una empresa de afuera. Ya. Entonces, con toda esta información se nos pide que determinemos el plan de necesidades de producción para el horizonte de planificación considerado, elaborar y evaluar el plan agregado de producción aplicando una estrategia de casa, elaborar y evaluar el plan agregado de producción siguiendo una estrategia de nivelación, y después comparar la alternativa mejor en función de sus costos y en función del nivel de servicio. Entonces, el plan de necesidades de la producción, ¿qué es lo que significa? Que aquí es lo que nosotros vamos a llegar. Tenemos que determinar cuáles son aquellas necesidades, o sea, la cantidad de unidades que yo tengo que satisfacer durante ese periodo. En este caso son 6 meses, donde cada mes se comporta de manera individual. Entonces, para ello, para yo determinar esa cantidad de necesidades, tengo que fijarme en los pedidos que ya están comprometidos, en mis pronósticos de demanda. También me sirve los pedidos que vienen atrasados, el inventario existente en el almacén y el stock de seguridad. Entonces, acá tenemos un poco de información. Como ya les señalé en delante, teníamos 800 unidades para el mes de enero, comprometidas, 100 unidades para febrero y 50 para abril. Además, se nos señalaba que empezamos con el inventario en 0, pero queremos tener 100 unidades del stock de seguridad. Entonces, para ello nosotros armamos esta tabla, y en la cual podemos identificar nosotros la cantidad necesaria a producir durante este mes. Entonces, vamos a tener dos datos: la previsión, son los pronósticos, y los pedidos que están comprometidos, y a eso le sumamos el pedido pendiente y el ajuste del inventario. Generalmente los pedidos pendientes y el ajuste del inventario solo se dan en el primer mes. Es decir, en enero intentamos satisfacer lo que nos quedó de otra planificación anterior por cubrir, y el ajuste del inventario, si yo incluyo las 100 unidades en este momento, considerando que en los siguientes meses no las voy a utilizar, ellas siempre van a estar estando constantes. En la práctica real eso no se da así, pero es uno de los supuestos importantes que tiene el plan, la planificación de la producción en estas cosas que estamos viendo. A ello, cuando la completamos, nuestra provisión de la demanda venía dada de forma explícita, los pedidos comprometidos, la que nos señalaron, los pedidos pendientes. Nosotros tenemos esas 200 unidades que venían atrasadas, y se nos pide que tengamos un inventario de seguridad de 100 unidades, recordando que teníamos 0 unidades disponibles.
Entonces, en enero no se trata de sumar nuestro pronóstico más nuestro pedido comprometido, sino que vamos a seleccionar aquella de las dos cantidades que sea la mayor. Entonces, como lo que ya está comprometido es mayor a lo que yo había pronosticado para ese mes, me quedo con lo comprometido. Para el mes de febrero no será ese caso, donde el pronóstico es mejor asegurarme hacia el pronóstico que asegurarme a lo que ya he alcanzado a vender. Y de esta forma, simplemente realizando una suma, vamos a obtener el plan de necesidades de la producción. Y ahora nos vamos con lo que vendría siendo el plan agregado con estrategia de casa. En el plan agregado existen tres tipos de estrategias distintas. Una se llama la estrategia de casa, que es hacer un seguimiento mes a mes, es decir, la plantilla de trabajadores, mi fuerza de trabajo va a ser distinta de mes a mes según las necesidades existentes en ese mes. Después tengo el plan agregado con estrategia de nivelación, donde se ve todo como un bloque y por lo tanto yo intento tener mi misma cantidad de fuerza de trabajo para todos los meses. Eso significa que, por ejemplo, yo no voy a tener grandes costos en contratar y despedir a algún tipo de trabajador. Y existe una tercera opción que no se ve tan a fondo a detalle en el curso, pero existe, que se denomina el plan agregado con optimización. Es un plan óptimo. Existe un modelo matemático en el que nosotros nos podemos apoyar para determinar ese plan óptimo de producción y que se requiere un PDCPO. Cuando se utilizan estas cosas, hay que implementar el plan óptimo y comparar las tres estrategias. Entonces tenemos nuestro plan agregado con estrategia de casa. Entonces buscamos regular el plan agregado en un periodo mensual y lo que es más importante es que nosotros determinemos cuál es nuestra fuerza de trabajo para ese mes. Entonces, el número de trabajadores va a venir dado por la necesidad de producción de ese mes menos nuestra cantidad disponible en el inventario. Ya, eso va a ser en total la cantidad de productos que yo tengo que fabricar y eso lo multiplico por el tiempo que yo tardo de fabricar una unidad del producto y todo ello dividido por las horas del trabajador y la jornada, es decir, en este caso nosotros teníamos 8 horas y el número de días productivos. Para el mes de enero, el número de trabajadores que yo voy a necesitar van a ser las 1100 unidades que habíamos determinado, menos no tenía nada disponible en el inventario. Tengo un inventario de seguridad, pero ese yo no lo voy a tocar por las 4 horas que tengo que trabajar para obtener una de esas unidades, dividido en las 8 horas de la jornada por los 22 días del mes de enero. Y eso me da un total de 25 trabajadores. Si nos vamos a la tabla, todavía no. Entonces teníamos 22 trabajadores, por lo tanto, yo tengo que contratar 3 trabajadores y cada trabajador que yo contrato voy a tener un costo asociado. Entonces, con esos 25 trabajadores, yo voy a tener 4.400 horas de trabajo y voy a lograr producir 1.100 unidades de la familia MC1. Y como vamos a cubrir justo con las necesidades de producción, por lo tanto, no me va a quedar ninguna unidad disponible en el inventario. Y a su vez, como trabajé todo en horas normales, yo voy a poder ir y saber cuál es mi costo de las horas trabajadas, multiplicando el costo de trabajo de una hora normal por la cantidad de horas que mi fuerza de trabajo estuvo trabajando. De esta forma, acá la planilla se va elaborando de esta manera. Para el mes de enero, sus 22 días productivos, sus necesidades de producción son 1.100 unidades, trabajadores necesarios son 25, por lo tanto, mi planilla va a tener que tener una variación en 3 unidades. Plantilla real hace referencia a un número, por ejemplo, si a mí esto me diera 26,3, yo no puedo tener esa cantidad de personas, no puedo tener un 0,3 de personas, por lo tanto tengo que aproximar hacia arriba, hacia 27. De otra forma, si yo tuviera 19 personas, 19.8, yo sé que mi mínimo son 22, así que ahí la plantilla real también cambiaría en ese rango. En este caso era un número entero,
Así que no hay ningún problema, apareció en la plantilla, son las 3 personas que nosotros tenemos que agregar, y agregar esas 3 personas tiene el costo que sale acá, que son 1.500 unidades, 1.500 pesos. La cantidad de horas regulares, ya lo sabemos, son las 8 horas por cada uno de estos trabajadores que están acá, y por la cantidad de días que yo tengo, y eso me da una producción regular. Y trabajar esta cantidad de horas regulares tiene este costo que se señala acá. Y si continuamos, ahora realizando la planificación para el mes de febrero, vamos a trabajar de una manera muy similar. Vamos a colocar nuestras necesidades de producción, que eran las 700 unidades, menos lo que existe en el inventario, que no es nada, por la cantidad de horas que yo me demoro en fabricar, y por la cantidad de tiempo que yo tengo disponible. En este caso necesitamos 19,4 trabajadores. Como la plantilla mínima eran 22 trabajadores, entonces mi mínimo van a ser siempre 22, aunque se me señala que tenía que tener 19. Por lo tanto, como yo había contratado 3 personas en enero, en el mes de febrero esas 3 personas se van a tener que ir desvinculadas. Y por despedir a una de esas personas, yo tengo un costo relacionado con lo que son los despidos. Si nos fijamos, vamos a estar trabajando con 22 trabajadores, lo que significa que tener 2.6 personas más de lo que se me recomendaba. Entonces eso significa de que vamos a tener más horas de trabajo, y más horas de trabajo significa más unidades producidas, y eso significa también a su vez de que nos van a quedar unidades en el inventario. Por lo tanto, también ahora va a aparecer un costo de mantención del inventario, de administrar ese inventario. Apreté una tecla que no debía apretar. Ahora sí, disculpe. Entonces, resumiendo lo que le estoy diciendo, para el mes de febrero yo voy a tener esas 18 unidades, las 18 días productivos, las necesidades de producción, lo que nos vino dando en el número de trabajadores necesarios, y mi plantilla real, como ya se lo he señalado, la variación, las 3 personas que yo despido, por lo tanto tengo un costo de haber despedido a esas personas, la cantidad de horas regulares disponibles, y que esto me va a dar una producción regular, son 792. Como yo solo tengo planeado vender 700, me van a quedar 92 unidades en el inventario. Acá podemos ver el costo de trabajo de esa cantidad de horas, y a su vez también podemos ver lo que vendría siendo el costo de posesión y ruptura, porque ahora tengo un inventario que mantener. Nos vamos para el mes de marzo. ¿Qué sucede en el mes de marzo? Es la misma situación, pero ahora donde generalmente había un 0, porque no habían unidades en el inventario, ahora sí existen unidades, y por lo tanto tenemos que señalarla, colocarla. En este caso nos va a decir que tenemos que tener 34,7 trabajadores, pero nuestra plantilla máxima solo podían ser 32 trabajadores. Tenemos que realizar una contratación de 10 personas. Entonces vamos a irnos acá, a analizarlo directamente en la tabla. Nuestra plantilla real va a quedar en 32 personas, y vamos a tener que hacer una variación. Contratamos esas 10 personas, por lo tanto acá aparece un costo de contratación, o si en este caso solo de contratación, y a su vez tener esa cantidad de personas significa de que nosotros vamos a tener una cantidad de horas para trabajar, y esta cantidad nos permite producir 1.344 unidades. Entonces, en horas regulares trabajadas tenemos de todo ello. Vamos, en horas ociosas no tenemos nada, porque recuerden que por política no existen horas ociosas, y vamos a tener que tener una producción extraordinaria. ¿Cuánto va a ser? La diferencia, es decir, lo que nos falta para llegar de estas 1.344 unidades a las 1.550 unidades, y eso son 114 unidades. Como sabemos que cada unidad se demora 4 horas, significa de que vamos a necesitar 456 horas.
Y esto de por acá lo vamos a multiplicar por su costo. Cabe destacar de que tenemos que considerar de que la jornada extra no puede ser mayor al 10% de la jornada total. ¿Sí? Que las horas extras están limitadas al máximo, a un máximo de 10% de la jornada regular. En este caso, la relación de las horas extras a la relación de las horas regulares trabajadas tiene que ser menor al 10%. En este caso, se cumple. Acá ya estaría la tabla general enlazada. Nos vamos a ir, por ejemplo, a analizar el mes de mayo para comprender qué fue lo que sucedió. En mayo teníamos 22 días productivos y nuestro plan de necesidad de la producción nos requería 1.600 unidades. Nuestra cantidad de trabajadores necesarios son 36,4, pero resulta de que mi plantilla tiene que ser máximo de 32. No existe una variación con el mes anterior, por lo tanto no existe un costo ligado a contratar o despedir a alguien. Tener esta cantidad de días y esta cantidad de personas significa esta cantidad, o sea, las 5.632 horas que yo tengo disponible, y ello va a significar que yo en jornada regular voy a producir 1.408 unidades. ¿Ya? Haber trabajado esa cantidad de horas regulares van a estar completamente ligadas a un costo asociado, que es el que está acá. Son 225.280 pesos. Y ahora, lo que vendría siendo, después como me falta por cubrir, voy a tener que tener una producción extraordinaria. ¿Cuánto tengo que producir extraordinariamente? Resulta de que recuerden que no puedo tener más de el 10% de la jornada normal. Por lo tanto, acá mi máximo disponible van a ser 563 horas. O sea, son 560 horas y en esta cantidad yo puedo producir las 140 unidades. Sin embargo, aún me sigue faltando. Y en este caso, cuando me faltan unidades, yo tengo que comprarle a otra empresa del mismo rubro que me dé apoyo y me pueda cooperar con producir esa cantidad, de tal forma de satisfacer mi producción. ¿Ya? Y por nosotros tener que subcontratar, tenemos un costo asociado y que generalmente es muy elevado. De esta forma, el costo incremental va a corresponder a la suma total de lo que vendría siendo cada uno de los periodos. Y hasta acá, si hay alguien que tenga dudas respecto a cómo se realizó este plan agregado con estrategia de casa, me puede decir, si no continúa. Bueno, vamos a continuar. El plan agregado con estrategia de nivelación, como ya les dije, ahora vamos a tener una cantidad de trabajadores definidas para todo el bloque, para todo el periodo de plan agregado, en este caso para los 6 meses. Así que nuestra cantidad se va a estimar el número de trabajadores como la suma de todas las necesidades que yo tengo en ese periodo, por lo que tardo en fabricar cada una de esas unidades, y a su vez eso se va a ir dividido por la jornada laboral, que en este caso eran 8 horas, por la suma de los días productivos que yo tengo en ese horizonte de planificación, y se me señala que tengo que tener 30,8 trabajadores, lo cual va a quedar como 31 trabajadores fijos. Entonces, para el mes de enero va a existir la única variación en la plantilla, va a darse en el mes de enero, porque yo venía con 22 trabajadores y tengo que aumentar a 31. Esto significa la contratación de 9 personas, y a ello también significa una cantidad de horas, que son 5.456 horas productivas, y donde yo mensualmente voy a estar fabricando 1.364 unidades en jornada regular. En enero, las necesidades de producción son 1.100 unidades, entonces me va a quedar un inventario de 264 unidades de más, y esto también significa un costo de mantener el inventario. Si tenemos un plan agregado con estrategia de casa para el mes de enero, la forma en que se va comportando este plan agregado es muy similar a la anterior, es idéntica de hecho, solo cambia su forma de análisis.
ingresar datos. Para el mes de febrero, nosotros vamos a... Entonces, para el mes de febrero se dispondrá de 4.664 horas disponibles en jornada regular. Y en jornada regular vamos a producir 1.116 unidades en jornada regular. Acá, la única variación en la cantidad de horas disponibles se viene dando por la cantidad de horas, perdón, de días que tienen los meses, porque mi cantidad de trabajadores no va a cambiar. Así que solo la cantidad de días puede hacer variar esa cantidad de horas. O sea, esta cantidad de horas genera 1.116 unidades en jornada regular. Añadimos 264 productos en inventario final y tenemos de que son 1.380 unidades totales disponibles. Se requieren de 700 unidades. Se requerían 700 unidades, lo que significa de que nosotros vamos a quedar con bastantes unidades finales, es decir, vamos a quedar con 680 unidades en inventario. De esta forma, acá vamos a continuar rellenando, ahí está todo rellenado. ¿Qué les quiero decir? Si se han dado cuenta hasta ahora, cada tipo de estrategia tiene sus diferencias. En la primera vamos a jugar con contratar y con despedir a personas, pero también, si se ponen atención, existe un costo de mantención del inventario menor en el plan agregado con estrategia de casa. Acá debería ser nivelación. En cambio, cuando nosotros pasamos al plan agregado con estrategia de tipo nivelación, nosotros vamos a preferir mantener unidades en el inventario que asumir un costo por contratar o despedir personas. La pregunta que se nos pedía es que nosotros evaluáramos el costo de nivel de servicio. En las políticas de la empresa se nos señala de que no existe un costo por un retraso. Perdón, se nos señalaba de que no se daba el retraso en la entrega. Por lo tanto, siempre va a existir un nivel de servicio. En este caso va a ser del 100%. Ahora, ¿qué sucede si ese costo no se nos diera? El nivel de servicio, ¿cómo se determina? Estimamos las unidades que fueron cumplidas y todo eso dividido por la cantidad de las unidades totales. Y vamos a tener un factor entre 0 y 1, donde porcentualmente nos va a dar un nivel de servicio. Ahora, en cuanto a los costos, tenemos uno que es 1.256.000 y el otro 1.366.000. Por lo tanto, acá nosotros seleccionamos que tiene el menor costo. Para esto es el que consigue la estrategia de tipo casa, vendría siendo la mejor de las alternativas. Y de esta manera queda terminado ese ejercicio. No sé si quedó alguna duda por ahí en el tintero, me pueden señalar y lo repasamos o continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a continuar. La programación de componentes. La programación de componentes está bajo el marco de lo que se denomina plan detallado de la producción. Y esto se da generalmente en el corto plazo. Es una de las buenas formas que tienen las empresas, que se utiliza de forma directa o algunos de manera indirecta. En muchos casos ni siquiera saben que lo están utilizando, pero es un programa de componentes que nos quiere decir, si yo hoy en día, en la semana 4, tengo que tener una bicicleta, en la semana 3 voy a necesitar tener las ruedas y la estructura, y para tener las ruedas en la semana 2 voy a tener que empezar a armar esas ruedas. Así que esa es la información que quiere construir, es desglosar la cadena del nivel desde arriba hasta abajo para que todas las cosas vayan llegando justo a tiempo. Entonces vamos a tener un problema que es la empresa del pedal, se dedica a la fabricación de bicicletas de montaña y para su elaboración necesita dos componentes, la estructura de ruedas y un cuerpo central. Y como se observa en la lista de materiales que va a aparecer en la siguiente figura,
Para elaborar cada estructura de las ruedas se necesitan 2 barras metálicas de 50 centímetros y 2 ruedas, y por su parte, para cada cuerpo central está compuesta por un manillar, 3 barras metálicas y un sillín. Entonces, acá tendríamos lo que vendría siendo este nivel 0, nuestra bici, compuesta por una estructura de ruedas y un cuerpo central, y cada uno de estos cuerpos centrales están compuestos. Acá, consideraciones importantes: si nos fijamos, las barras metálicas están influenciadas en los dos componentes del nivel 1, así que estos, como son el mismo componente, se trabajan juntos. Así que ahí vamos a ver cómo realizamos ello. Entonces tenemos lanzamientos de pedidos planificados de las bicicletas, donde tenemos para las próximas 6 semanas, son los siguientes. Tenemos 3.000 unidades en la semana 1 y 4, y 4.000 unidades en las semanas 3 y 5. 3 y 5. Entonces, teniendo en cuenta además la información sobre el registro de los inventarios y la demanda externa de las ruedas recogidas en las siguientes tablas, vamos a necesitar realizar la explosión de las necesidades de los componentes, es decir, estudiar en el periodo de cuándo es que voy a necesitarlas y programarlas. Entonces, vamos a tener esta tabla, que tenemos el código, cada uno de estos códigos de las que se las estuve señalando, su inventario inicial, el inventario de seguridad, el tiempo de servicio es 1, esto significa de que si yo lo pido en la semana 3, me va a llegar en la semana 4, porque el tiempo de solicitud es de un periodo. El porcentaje de defectuosos, esto generalmente no se trabaja en el curso con un porcentaje de defectuosos, pero igual lo pueden tener. Recepciones programadas, es decir, pedidos que ya están comprometidos. Y cuando yo realizo una solicitud, tengo una técnica de dimensionamiento, ya sea por lote económico, aquí entra esta parte del inventario que vimos la día anterior, lote a lote, el de periodo óptimo, que no es muy trabajado, pero aún así está la simple ecuación. Generalmente la mayoría son lote a lote, y también para estimar el tamaño del cubo óptimo en estos casos tenemos lo que vendría siendo el costo unitario de emisión. Y también tenemos una demanda externa, pero esta viene asociada con lo que son las ruedas. Entonces, esta es la plantilla, lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. En este caso es un horizonte de 8 semanas en el cual vamos a trabajar, donde tenemos que identificar cuál es la pieza que estamos haciendo, su nivel, en este caso nivel 0, 1 o 2, la cantidad del inventario inicial, su nivel de inventario de seguridad, el tiempo de servicio, que se demora, el A representa el factor de aprovechamiento. En este caso solo había una que nos señalaba que venía con 20% de error, así que el factor de aprovechamiento para ella sería de 0,8, y el dimensionado hace referencia a la técnica de loteo que se utiliza. Y en esta parte, que está en la segunda parte de la plantilla, la necesidad de brutas representa lo que nosotros vamos a necesitar es para cubrir con la demanda en ese periodo. Lo que vendría siendo el D sub I va a representar la cantidad del inventario que se puede utilizar para cubrir esas necesidades brutas. El RPI va a significar la cantidad de ítems que está planificado recibir en un periodo determinado. Las necesidades netas van a representar la cantidad necesaria de ítems para cubrir las necesidades. Y finalmente las RPPL vendría siendo un número muy similar a las necesidades netas, y de ahí vamos a ver cómo se relaciona. Y esto de acá, el LPPL, son algo conocido como los lanzamientos. Entonces, hay una relación entre los lanzamientos y las recepciones. Bien, vamos a comenzar. Esta es una parte. Entonces, teníamos nuestra programación de componentes. Nosotros tenemos que determinar las necesidades brutas para el ítem del nivel 1, para así conocer las necesidades reales del siguiente ítem, ¿ya? Entonces, vamos a determinar las necesidades brutas
Entonces, cuando ya hemos determinado algunos tipos de necesidades para la estructura de ruedas y para lo que vendría siendo el cuerpo central, nosotros podemos determinar lo que vendrían siendo sus LPPL, perdón, sus RPPL, y ellos se volverían sus LPPL para los siguientes. Lo vamos a ver en detalle ahora a continuación. Entonces, para el ítem, la estructura de ruedas va a ser, yo sus necesidades las voy a tener al mismo tiempo en que yo realizo el lanzamiento para la bicicleta. Que la bicicleta estaba en el nivel 0, entonces mi cantidad de lo que yo requiero en estructura de ruedas va a ser igual al cuerpo central. ¿Qué les quiero decir? Entonces, nuestra demanda total que nosotros teníamos en este horizonte de planificación viene dada por la suma de las necesidades, y ahora vendría dándose cuenta esto de acá, 3.000, 4.000, 3.000, 4.000, que era lo que nosotros habíamos hablado que existía como necesidades. Estamos restando esos 20, o sea, al fin y al cabo quedan como una suma, y se lo explico ahora por qué es que se da. Cuando nosotros teníamos la estructura de las ruedas, teníamos un inventario inicial de 80 unidades, pero el stock de seguridad nos exigía que teníamos que tener 20 unidades. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una diferencia ahí de 20 unidades que tenemos que cubrir. Bien, así que vamos a trabajarla con ella. Y después también estamos restando los 4.020 porque existió una recepción programada con ese tamaño. Finalmente esto nos da de que nosotros tenemos 10.000 unidades que nosotros satisfacemos. Esa es nuestra demanda, y finalmente el tamaño de nuestro cubo vendría siendo las 4.020 unidades. Entonces, para el ítem ER, nosotros vamos a identificarlo primero. Entonces, la estructura de las ruedas, que corresponde a un ítem del nivel 1, como señalaba, el inventario inicial son 80 unidades y su tope de seguridad son 100. El tiempo de servicio es 1 y aprovechamiento es 1. El tipo que nosotros estamos utilizando de dimensión es de lote económico con 4.020 unidades. Entonces, teníamos necesidades brutas de 3.000 unidades. En la semana 1, tenemos la diferencia del inventario, en este caso son menos 20 para poder satisfacer el inventario de seguridad, una recepción programada para este periodo, y eso significa que tenemos una necesidad neta de menos 1.100 unidades. ¿Qué significa ese menos? Significa de que me sobraron 1.000 unidades. Como me sobraron 1.000 unidades, yo no necesito programar una recepción, por lo tanto, por ello en recepciones no me aparece nada. Y estos 1.000 unidades que me faltaron, perdón, que me sobraron, pasan a ser un inventario existente para el segundo periodo. Y en este periodo yo no tengo ninguna necesidad, no existe ninguna demanda, por lo tanto se van a mantener. Y al mantenerse van a quedar para el siguiente periodo, que es el que está acá. Acá yo sí tengo una demanda que son las 4.000 unidades. Estas 4.000 unidades, las 4.000 unidades menos lo que vendría siendo lo que yo tengo en mi inventario, que son las 1.000 unidades, nos deja de que necesito 3.000 unidades para ese periodo. Entonces yo necesito programar una recepción que me llegue justo en esta semana, pero mi recepción que yo programo tiene que tener el tamaño del lote que yo estoy utilizando. En este caso son 4.020 unidades. Y para que esas 4.020 unidades me lleguen en ese periodo, tengo que hacer la solicitud una semana de anticipación. Es decir, y aquí es donde va la relación. En la semana 2, yo hago el lanzamiento de solicitud para que me llegue en la semana 3. Si el tiempo de servicio hubieran sido 2 semanas, hubiera tenido que hacer la solicitud en la semana 1 para que me llegue en la semana 3. Entonces, me llegan más unidades de las que yo necesitaba, y por lo tanto eso significa de que voy a tener unidades en el inventario, y ello significa que voy a tener necesidades netas. Y al tener las necesidades netas, significa que yo necesito unidades, y por lo tanto tengo que programar un lanzamiento para tener la recepción justo en esa semana.
Y de esta forma se continúa desarrollando. Para el ítem del cuerpo central funciona de la misma manera. Nosotros tenemos un inventario inicial que son 0 unidades y el inventario de seguridad son 500, por lo tanto acá existe una diferencia negativa. Existe una recepción programada de 500 unidades, perdón, de 5.000 unidades, por lo tanto tengo necesidades netas de forma negativa, que van a ser mi inventario para el periodo siguiente. Y la forma de desarrollarla es de manera igual a la anterior. Pero cuando la diferencia que se marca acá es el tipo de dimensionado. Cuando yo hablo de lote a lote, significa de que cada pedido es independiente del siguiente. En este caso, yo acá tengo una necesidad de 2.500 unidades. Si fuera solo lote a lote, yo podría pedir las 2.500 unidades sin ningún problema, pero tengo un mínimo de 5.000. Por lo tanto, puedo pedir cualquier cantidad superior o igual a 5.000. En este caso, si hubieran sido 7.320, yo pido esas 7.320. Como pido las 5.000, lo pido una semana antes, voy a quedar con necesidades netas, perdón, voy a quedar con una cantidad en el inventario, y finalmente para el periodo 4, mis necesidades netas van a ser 500 unidades. Y aunque yo solo necesito 500, mi lote a lote exige que mínimo sean 5.000, así que les pido en el mes anterior. Y hemos continuado avanzando. Ya hemos determinado lo que vendría siendo los lanzamientos y las recepciones para lo que vendría siendo el nivel 1, y ahora vamos a trabajar con lo que es el nivel 2. Entonces, avanzamos. Para el ítem BM, tenemos que la estructura de las ruedas interviene en 2 unidades del componente en las barras metálicas, y que para elaborar el cuerpo central nosotros necesitamos 3 unidades de estas barras metálicas. O sea, las necesidades brutas van a quedar con 2 veces los lanzamientos de la estructura de ruedas, más 3 veces los lanzamientos desde el cuerpo central. Recordemos que tengo el nivel recepción, y cada una de esas recepciones tiene un lanzamiento, que generalmente se realiza una semana antes. Entonces, esos lanzamientos yo los tengo que agrupar acá. Lo que vendría siendo para la estructura de las ruedas, yo necesito 2 unidades, por eso va a ser el doble acá, esto ya está multiplicado por 2. Acuérdense que hacíamos una solicitud de 4.020 unidades, por lo tanto ya acá viene multiplicado. Esa es la cantidad de barras metálicas que necesito para poder cumplir con esa estructura de ruedas. A su vez, acá yo hacía una solicitud de 5.000 unidades, pero como son 3 las que necesito para el cuerpo central, eso va a ordenar. Y por lo tanto ahora ellas, la suma de estas mismas va a corresponder a ser lo que son mis necesidades brutas para la semana 2, la 3 y la 4. Si nos vamos, el ítem BM tenía un técnico como una técnica de dimensionado del periodo óptimo. Entonces tenemos que dimensionar el tamaño de dicho lote. Acá también es aplicar lo que vendría siendo mi misma fórmula. La misma fórmula que tiene relacionado este tipo de técnica de inventario. En este caso nos va que cada 2,01 semanas nosotros tenemos que hacer una solicitud. Así como el modelo EOQ o EPQ nos da una cantidad de unidades que yo voy a solicitar, este periodo de acá quiere decir de que nosotros vamos a solicitar cada 2 semanas. Vamos a aproximar a 2 semanas. Entonces, para el ítem BM, las necesidades brutas ya la habíamos determinado. Había una cantidad en el inventario. ¿Por qué ahora existe una cantidad de inventario positiva? Eso viene dado porque mi inventario de seguridad son 200 unidades y mi stock de seguridad son 1.000 unidades. Perdón, dije 200, eran 2.000. Por lo tanto, tengo una cantidad de 1.000 unidades con las cuales yo trabajar. Entonces, generalmente acá voy a quedar con esta cantidad,
vendría siendo las menos 1000 unidades que se transforman en inventario disponible, voy a necesitar 22.000 unidades de necesidades netas en la semana 2. En la semana 2. ¿Ya? Entonces significa de que yo tengo que ser capaz, para cubrir en este periodo, hacer una solicitud. Pero lo voy a dejar hasta ahí un poco. Ahora, porque si se fijan, nosotros tenemos que pedir cada 2 semanas. Entonces tenemos que pedir una cantidad grande, que sea lo suficientemente grande, para poder cubrir con esta semana y con la siguiente. Porque la solicitud se realiza con periodo de 2 semanas. Entonces, tengo que cubrir con mi semana 2 y con mi semana 3. Para ello, esto va a corresponder a, considerando que acá no va a quedar nada disponible, a la necesidad neta de la semana 2 más la necesidad bruta de la semana 3. De la suma tengo que pedir 45.080 unidades. Voy a quedar con 0 unidades y también acá voy a realizar la solicitud de una semana para la siguiente. Para el ítem de lo que vendría siendo las ruedas estaban solamente ligadas a la estructura de las ruedas y por lo tanto acá tengo que realizar la solicitud en las semanas 2, 3 y 4, pero además viene otro componente que es muy importante, que vendría siendo la demanda externa de las ruedas. Las 400, 4000 y las 1000 unidades, y esto finalmente determina de que nuestras necesidades brutas para esta van a ser la que aparece acá, está sumado. Y nos vamos con el ítem R, acá en la tabla que nosotros habíamos determinado, necesidades brutas ingresadas en la tabla. Yo tengo si se fijan, el stock de seguridad es igual al inventario inicial, por lo tanto acá yo no tengo una demanda inicial, una disponibilidad en el inventario, no existen recepciones programadas y las necesidades netas en este caso vendrían siendo 0. Posteriormente a eso, las recepciones programadas y los lanzamientos los voy a ir calculando de la misma manera que anteriormente les había mencionado, considerando de que acá, cuando esto es positivo, yo realizo una solicitud, que en este caso va a ser de un mínimo de 10.000. Podría solicitar menos unidades, no por la limitante del mínimo, y voy a ir realizando la solicitud. Acuérdense que la recepción y la solicitud se realiza una semana anterior. Hay un detalle que me he dado cuenta en el curso, como una de las cosas que le gusta al profesor, es, consideramos de que nuestro tiempo de servicio son 2 semanas. Para pedir estas 10.000 unidades, yo tendría que hacer la solicitud en una semana 0. Entonces, muchos agregan acá un periodo 0. Eso no lo hagan, sino que simplemente escriban como supuesto de que si se necesitaba alguna solicitud, ya estaba realizada antes del periodo de planificación. Por lo tanto, acá lo que vendría siendo esas 10.000 unidades que hubiéramos tenido que pedir en el periodo 0, no habría que colocarlas, porque no son parte del horizonte de planificación en el cual nosotros estamos trabajando. Bien, para que lo tomen en cuenta, que el profesor lo ve de esa manera. Para el ítem M, vamos a tener una similitud igual como lo que hemos estado trabajando anteriormente. A diferencia de ella, solo se necesita un manillar que va a ser por el cuerpo central, y esto vendría siendo las 5.000 unidades que nosotros necesitábamos en el cuerpo central para el periodo 2 y el 3. Tenemos una disponibilidad de 100 unidades, estas se mantienen, pasan a ser nuestro inventario, y vamos a tener que realizar una solicitud, en este caso el lote a lote. Y como es de lote a lote, nosotros podemos pedir lo que nosotros queramos, porque no existe ninguna limitante. En este caso necesitamos 4.950 unidades, entonces pedimos esa cantidad. Y de esta forma, este problema generalmente se termina de esta manera, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. No es solo hacer toda una de las tablas, sino que entregar finalmente una tabla resumen, donde se muestra la relación entre cada uno de los lanzamientos en todas las estructuras y niveles.
Eso para la bici, que es nivel 0, después los 2 del nivel 1 y los otros 4 componentes que están dando vuelta. Y de esta forma llegamos al final de la ayudantía. Si quedó alguna duda, me pueden consultar. O si están todo ok, podemos dar por finalizada la ayudantía. Se la voy a intentar subir a la brevedad a las demás personas. Ojalá dentro de lo pronto. Quedo atento si hay algo que se nos quedó. Entendió todo. Bueno, pareciera que no. ¿Qué le puede señalar? Hagan en la prueba se hace en Excel, así que les recomiendo que hagan las plantillas en Excel, pueden dejar las fórmulas, todo listo. Vamos a intentar realizar un ejercicio de Coca-Cola, que es bastante común que salga. Así que eso, que estén todos muy bien, que tengan una buena semana y que les esté yendo bien. Nos vemos en una siguiente ayudantía. Adiós.